La casa que escuchaba. Dicen que las casas recuerdan lo que queremos olvidar. Yo antes me reía de eso. Luego volví a la mía. Volví a la casa de mis abuelos un domingo de viento. Las persianas golpeaban como si se llamaran entre sí, y el pasillo olía a polvo, a madera vieja y a las meriendas de mi infancia. Habían pasado 8 años desde la última vez. Vine a inventariar, a firmar papeles y cerrar una historia. O eso me repetí. Me llamo Elena y llevo demasiado tiempo evitando escuchar. La puerta de entrada, esa que tiene una muesca con forma de media luna, se abrió con la misma queja de siempre. El eco me devolvió un susurro que no supe leer. Dejé la mochila en la mesa. La casa me respondió con un crujido suave, casi un bostezo. «Solo serán 2 días», dije en voz alta, como si la casa me hubiera estado esperando. La cocina seguía siendo un museo de lo útil. Tazas desparejadas, un frasco de café con la etiqueta borrada, una radio pequeña con antena torcida. La encendí por costumbre, estática. Giré la perilla. Nada. La apagué. En el azulejo junto a la ventana, aún se veía la sombra más clara de un calendario que nadie arrancó. En el cuarto del fondo, el que daba al patio, el aire estaba más frío. Ahí dormía mi abuela. En el armario, los vestidos colgaban como estaciones pasadas. Me detuve frente al espejo ovalado con marco dorado. La casa respiró. Yo inhalé con ella. Encontré en la mesita de luz la vieja grabadora de casete que usaba mi abuelo para registrar recetas y recados. Pesaba más de lo que recordaba. Tenía un casete adentro con una etiqueta escrita a lápiz, «No abrir». Sonreí con amargura. Mi abuelo sabía que no hay advertencia más tentadora. No la toqué. Aún. La primera noche no dormí. Cada paso sobre la madera tenía la cadencia de una frase. Los zócalos crujían en tiempos distintos, como si conversaran en otro cuarto. Supuse que era la casa asentándose, sacudiéndose mi ausencia. A las 3:17, el reloj del comedor, que juraría que estaba sin pilas, dio una campanada. Una. Seca. Me incorporé de golpe. La campanada no se repitió. Encendí la lámpara. El espejo ovalado devolvió la luz con una hilera de puntitos. Polvo atrapado en oro falso. Bajé al comedor. El reloj estaba detenido en las 12. Lo sostuve. Olía a metal frío. «Basta, Elena», me dije. «Es una casa vieja». Y la casa, como si entendiera el reproche, se cayó. A la mañana siguiente hice café y me senté en la mesa larga con un cuaderno. Inventario, vajilla, ropa, papeles. Dejé para el final la caja de latón donde mi abuela guardaba las cartas. El latón estaba abollado, las cartas atadas con hilo. Las leí sin querer leerlas. Había recetas, recibos, listas. Y de pronto, una carta que no era para nadie. «A Elena en el futuro», decía. Me ardieron las manos. Adentro, una hoja con pocas líneas. «Si volviste, escucha primero. No vendas antes de oír. La casa sabe cosas que yo no pude decirte. Firmado, Abuela Marta». La piel se me erizó como si me hubieran nombrado en voz alta. Fui al cuarto del fondo, tomé la grabadora y la apoyé sobre la mesa. El casete seguía ahí, con su «no abrir» arañado por años. Lo di vuelta, lo volví a poner como estaba. Pulsé play, silencio, un zumbido leve, un golpecito, y entonces la voz de mi abuelo. «Si estás escuchando, Elena, es porque te hicieron creer que esto era solo una casa». La silla se me trabó bajo el cuerpo. Las paredes guardan sonido. No es mito. La madera respira y, cuando el aire cambia, suelta lo que se tragó. ¿Tu abuela dice que esto es poesía? Yo digo que es física con memoria, risa de fondo, la risa de ella. Yo no respiraba. Escucha, no te vamos a contar todo nosotros. Déjame que la casa te lo diga clic. Silencio. Luego otra pista comenzó sola, con un clic tartamudo. Pasos, una puerta. Una conversación apenas audible, como si hubiera sido grabada desde un bolsillo. ¿La oíste? La voz de mi abuela. La casa late distinto cuando Elena está, mi abuelo. Paré la cinta. Me dolió el pecho. La casa crujió, agradecida o ansiosa. Pasé la mañana entera escuchando fragmentos. Voces en la cocina, una tormenta de verano, mis risas de niña en eco. Una palabra repetida que no ubico. Travesaño, travesaño. Al final de un lado, la grabación se interrumpía con un golpe, como si alguien hubiera cerrado abruptamente la tapa. Cambiar de lado fue un acto de fe. El lado B abrió con un silbido y luego una melodía que yo conocía, la canción que mi madre cantaba cuando limpiaba ventanas. Mi madre murió cuando yo tenía 11 y desde entonces esa canción era una puerta cerrada. La casa la tarareaba despacio. No había voces humanas, solo ese aire moviéndose por los rincones equivocados. ¿Estás?, pregunté en voz muy baja sin planearlo. La casa respondió con el golpe tierno de la persiana del patio. Volvió la voz de mi abuelo, más cerca del micrófono. «No supimos decirte por qué tu madre se fue esa tarde.
No fue un accidente de carretera, fue una suma de decisiones pequeñitas que se parecen al polvo. La casa lo sabe. Me levanté. El espejo ovalado me devolvió una cara que no era mía. O sí era, pero con la expresión de mi abuela cuando intentaba no llorar. Abrí el patio. El viento entró como alguien conocido. En la pared, sobre el banco de piedra, vi algo que no recordaba. Una marca a la altura del muslo, como si alguien hubiera apoyado siempre la mano ahí. La toqué. Era una hendidura vieja, gastada por piel durante años. Me senté en el banco. Cerré los ojos. El viento dijo mi nombre. En la grabadora, el casete siguió sin mí. Y si encontrás la palabra que falta, vas a entender por qué dejamos todo así, decía mi abuelo. ¿Cuál palabra?, susurró mi abuela. La que nadie quiso escribir. Pausé. Miré la caja de cartas. La abrí de nuevo. Revisé sobres al azar. En algunos había fotos descoloridas. En una, vi a mis abuelos jóvenes y a mi madre de niña, todos en este mismo patio. Detrás, escrito a lápiz, antes del traspaso. No recordaba esa palabra en mi familia. ¿Traspaso de qué? De casa no, seguía a su nombre. De herencia, de culpa, de historia. La radio, la que no funcionaba, encendió sola un hilo de estática y entre chasquidos una voz cortada. Pasó. La apagué con brusquedad. El interruptor estaba duro, como si alguien tirara desde adentro. Dormí en el sillón con la grabadora en el regazo. A las 3:17, el reloj sin pilas volvió a dar una campanada. Abrí los ojos a un silencio lleno de intención. La cinta había avanzado sin que yo la tocara. El cuarto olía a jabón de pan y a aserrín. Y a algo más, el perfume de mi madre, ese barato de flores blancas que ahora ya no venden. «Mamá», dije apenas aire. La casa hizo un ruido leve en la madera del pasillo, como pasos descalzos. En el casete, mi abuela hablaba con alguien. «No podemos dejarla sin la verdad, Ernesto». Mi abuelo suspiró. «La verdad sin cuidado es otra forma de abandonarla». «Entonces, grábalo vos». «Estoy grabando». Mis manos temblaban. Avancé la cinta con el botón. Otro fragmento. Mi madre, joven, riéndose. Si Elena llega a escuchar esto algún día, que sepa que me fui porque me asusté de quererla tanto. La risa se quebró en el final de la frase. Paré. Lloré sin hacer ruido. Cuando el llanto se agotó, la casa bajó un tono. El viento arrastró una hoja por el pasillo. El espejo del cuarto del fondo me llamó con la luz. Fui. Frente a él, supe dónde estaba el traspaso, en la mirada. Había heredado gestos, silencios y maneras de cambiar de tema. Eso era el traspaso. Un pacto sin firma. Volví a la mesa. Empujé la grabadora al centro como si fuera un corazón latiendo. El segundo día, mientras inventariaba, encontré bajo la alfombra una trampilla pequeña, casi del tamaño de un cuaderno. Tenía 2 bisagras y un tirador de hierro. La madera alrededor estaba más clara, señal de que alguien había estado abriéndola seguido. Tiré. Estaba dura. Hice palanca con una espátula. La tapa se levantó con un suspiro viejo. Adentro había un compartimento de 10 centímetros de profundidad. Polvo, un botón negro, un mechón de lana y un segundo casete sin etiqueta. Tomé el casete con cuidado. Lo puse en la grabadora. Silencio, un clic. Luego, la voz de mi madre. «Elena, si volvés, es porque ya estás lista para escuchar lo que yo no pude decir en persona». Apoyé la frente en la mesa. «Una noche discutí con tu padre. Pensé irme un rato para volver más tranquila, pero en vez de salir, bajé al patio. Me senté en el banco. La casa crujió como ahora. Me habló de la forma en que te miraban tus abuelos, de la promesa que se susurraron cuando naciste. No repetiremos lo que nos hicieron. Yo, en cambio, temí repetirlo. Me asusté del espejo. Me asusté de vos». Respiró. La escuché tragar saliva al otro lado del tiempo. Me fui a la ruta para dar una vuelta. Llovía. Todo lo demás ya lo sabés. Pero lo que no sabés es que yo me había prometido volver antes de que el reloj diera una. Y la casa dio una campanada y no volví. Eso es lo que me sostiene aquí. Apagué. El reloj sin pilas. La campanada a las 3:17. Una. La casa me estaba repitiendo una promesa rota. «Perdón», dije. No sabía a quién. Esa tarde me senté en el suelo con todas las cartas, los 2 casetes y el cuaderno abierto. Escribí. Inventario de sonidos. Fui anotando. Campanada. Una sola. 3:17. Persianas. Compás irregular. Radio. Estática que dice pasó. Pasos. Descalzos. Respiración. Casa. Voz de mamá. 2 veces. Voz de abuelos. Varias. En otra columna. Inventario de silencios. Dejé la página casi en blanco. Al anochecer, la radio volvió a encenderse sola. Esta vez no la apagué. La estática tejió una melodía que parecía una caja de música. Me di cuenta de que las historias se escuchan entre sí cuando vuelven a casa.
¿Qué quieres que haga?, pregunté. La casa respondió abriendo la puerta del patio con una ráfaga breve. En el banco, donde la marca de la mano gastó la piedra, había ahora una pequeña llave oxidada. La levanté, encajaba en el cajón alto del aparador del comedor, ese que decían que estaba trabado. Giré, se abrió. Adentro, sobres sin abrir, con matasellos viejos, cartas que habían llegado mucho antes de que yo naciera. Sobre uno leí: para Marta, sobre tu hermana. Mi abuela nunca habló de hermanas. Abrí el sobre. Una mujer, Amalia, le escribía a Marta desde otra ciudad. Decía que el padre de ambas había tenido 2 vidas y que la mitad de la familia no sabía de la otra mitad. Entendí la cadena. Entendí por qué mi madre huyó del espejo. Entendí por qué mis abuelos grababan en vez de decir. Escuchar era quedarse a sostener el hilo, no cortarlo. No conozco muchas personas que hayan conversado con una casa. Yo sí. Esa noche le dije: no te vendo. Y la madera cambió de tono. Abrí las ventanas y dejé que el viento cruzara las habitaciones. Puse los casetes en el aparador y, encima, mi cuaderno con una hoja nueva. Escribí: no repetimos lo que nos dañó. A las 3:17, el reloj dio su campanada única y la radio dejó de emitir estática. Una voz, tan tenue que podría haber sido mi sueño, dijo: «¿Ya volviste?». Dormí por fin. Me quedé una semana más. Pinté las paredes, guardé las cartas, todas, con un índice. Grabé, yo también, una cinta. Dije mi nombre. Le hablé a mi madre, a mis abuelos y a la parte de mí que seguía golpeando el mismo vidrio. Antes de irme, dejé en la caja del aparador una llave nueva y un papelito. Para quien vuelva. La casa olía a madera tibia y a pan tostado. Sonreí. Cerré. En la calle, el viento hizo sonar la persiana del cuarto del fondo como una risa. Dicen que las casas recuerdan lo que queremos olvidar. Me fui sabiendo que, si alguna vez me pierdo, esta casa va a saber decir mi nombre. Gracias por escuchar la historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para no perderte la próxima.